Hoy estuve mirando un video del grupo de videos de una doctora que habla sobre la programación mental. Según ella, la programación viene por señales o por altas frecuencias que surgen de las torres de 4G, de 5G y de 6G. Pero bueno, eso lo voy a comentar después. O sea, está bastante acertada en muchas cosas, pero está incompleto. Es decir, sí, dice esto lo van a programar así, pero dice con ondas que salen, pero no explica el proceso. Así que bueno, después lo voy a explicar. Y lo que más yo he estudiado bastante el tema de programación, lo que se observa ya es producción de ondas subacústicas, o sea que están por debajo del espectro audible, del espectro que reconoce como sonido el oído, digamos de baja frecuencia, lo que sería más perceptible con el tacto que con el oído. Y eso es lo que sí están aplicando, pero eso da más resultado en capacidades craneales más chicas, como por ejemplo de una criatura que tiene 10 años. Mucho más que en un adulto, ya en un adulto es más difícil. Entonces golpean con ondas dirigidas de baja frecuencia que no son audibles, no llegan a 20 Hz, a 20 ciclos por segundo. Y el cerebro del chico, sobre todo, reconoce esas vibraciones y debido al tamaño, así es la frecuencia en que resuena. Entonces, reconoce ese impacto y lo transforma interiormente cuando está codificado correctamente, que para eso ellos han estudiado bien las ondas que provienen, que circulan, digamos, en el cerebro. Tienen todo medido y calculado. Eso estoy seguro de eso, porque justamente estoy haciendo un tratamiento con una máquina que conoce todas las frecuencias de cada uno de los órganos del cuerpo, de cada una de las vértebras, de cada uno de los dedos, de las uñas, de la piel, del cabello, de órganos internos, de células cerebrales, de todo. Todo conoce la frecuencia natural de vibración de cada eso. Así que no, como lo estoy viviendo en carne propia, es parte del tratamiento. Es más, este equipo reconoce el problema, le da el nombre a la enfermedad, dice los remedios que tenemos que utilizar, remedios naturales o drogas artificiales. O sea, la máquina sabe más que no sé, que con un grupo de médicos que se junten a tratar un tema. Es increíble. Entonces con eso ellos han logrado identificar, del mismo modo que se identificó en esta máquina, digamos, la vibración natural de cada órgano del cuerpo, hasta de las uñas, los dientes, en fin. Ellos saben perfectamente qué tipo de señales subacústicas, o sea, por debajo de los 20 Hz, de los 20 ciclos por segundo, para que no sean captadas por el oído, sino que sean recibidas
como ondas de choque que en el caso de los chicos, que tienen por supuesto el cerebro más chico que una persona adulta, ¿cómo pueden hacer para que resuene el cerebro y lo transforme a ese ataque con ondas subsónicas, lo transforme o lo entienda como señales que una vez que van a la parte pensante del cerebro, que sería el hemisferio izquierdo, son interpretadas como palabras o como órdenes? Entonces, claro, los chicos cuando les preguntan, dicen, yo sentí la orden en la cabeza que tenía que poner el cuchillo en la mochila y que cuando fuera a la escuela tenía que cuchillar a la maestra. O sea, eso ha pasado, no es que lo estoy inventando, eso son cosas que pasaron, sucedieron y que, bueno, son de público conocimiento. Esa es una forma que van a utilizar en todo caso para los chicos. Entonces, una de las formas es así, mediante ondas subacústicas. La otra forma, que es la que tienen pensado para el futuro, que no van a poder aplicarlas, pero bueno, ya lo tienen proyectado, ¿no? Es a través de las pantallas de LED, de los monitores de las computadoras, de los televisores, de las pantallas de los celulares, porque hay un fenómeno que sucede cada vez que recibimos algún tipo de información a través de la vista, por ejemplo, del oído, que en el cerebro hay una parte que funciona como una gran memoria y que los ojos ven una serie de cosas, pero que nosotros no registramos porque estamos concentrados en un tema en particular. Entonces no vemos el entorno. Qué sé yo, como decir, los ojos ven todo, pero solamente en la parte pensante del cerebro solamente se registra o se analiza o se procesa aquello que tiene interés, si no, no lo... Bueno, es como el viejo cuento que dice, salió el tren de la estación tal y llevaba 300 pasajeros y pasó por tal, subieron 5, bajaron 10, después pasó por la estación tal, bajaron 38 y subieron 5, y así, ¿no? Y lo va llevando, y lo va llevando, y lo va llevando, y lo va llevando, y claro, la persona va sacando la cuenta de los pasajeros, pensando que eso es lo que le va a preguntar. Y cuando termina le preguntan, bueno, ¿y por cuántas estaciones pasó el tren? La persona no le prestó atención a eso, ¿no? Es una trampita que uno hace cuando tiene alguna persona así conocida, amiga de confianza. De che, ¿cómo andás con las matemáticas? No, ando bárbaro. Bueno, genial, a ver. Y entonces, claro, lo mantiene entretenido a una persona en algo que no es lo que le va a preguntar. Le va a preguntar por cuántas estaciones pasó el tren. Bueno, y esto es lo mismo. Entonces, todo el conjunto, aunque nosotros creímos que no lo hemos visto, los ojos lo vieron y toda esa información pasa a ser registrada en esa gran memoria inconsciente que tenemos, que es un almacén de datos y que se puede acceder cuando se lleva a la persona a un estado de trance o de hipnosis de baja aplicación, de baja intensidad, un trance más que una hipnosis. Y la persona allí en ese momento recuerda qué es lo que hacen, por ejemplo, con los que han sido abducidos, que por el horror que tienen en ese momento, el terror que les origina ver a los seres
a los grises, no tienen conciencia de lo que los rodea, pero después, bajo estado de trance, sí recuerdan todo lo que había en la habitación, todo. Cosas que normalmente no se acuerdan, pero están grabadas, sí, están guardaditas. Entonces, lo que piensan hacer es, yo he estado mirando los circuitos de las patentes, y en las patentes hay una serie de bloques unidos en diagramas, y todos esos bloques, esto por supuesto en Estados Unidos, o sea que está todo en inglés, y contienen la palabra optical. Y si están hablando son patentes que indican claramente que sirven para programar la mente humana, o sea, esto es terrible. Es como narrar el plan de cómo voy a matar a tal persona, ¿no? O voy a asaltar el banco. Es terrible. Pero bueno, están las patentes y desde hace tiempo. Entonces han utilizado la tecnología de los semiconductores hacia la pantalla de televisión con LEDs, que son diodos luminosos, la utilizan también con la pantalla de las computadoras, con la pantalla del celular. Entonces hay cosas que los ojos ven y la mente consciente no registra, pero que sí las ve. Y en esas cosas que no se registran viene programado inclusive lo que subliminalmente va a quedar guardado en la memoria. O sea que va a formar parte de todas las ideas y todos los conceptos que el individuo tiene en su mente. Entonces, como yo expliqué ya en otros audios, las células del cerebro trabajan como con puertas lógicas, teniendo entradas y salidas. Y cuando en estas entradas las señales se parecen, se produce un acuerdo cuando se comparan, y entonces tienen un tipo de salida, y cuando no se parecen tienen otro tipo de salida o no tienen salida. Entonces lo que piensan hacer esta gente es, a través de esa programación subliminal que nosotros no tenemos conciencia, ellos piensan introducir en el cerebro imágenes y, bueno, conceptos, ideas, que de alguna forma después sirvieran como lo que se llama primado negativo, es decir, como una información previa tomada de una película o lo que sea, ¿no? De una pantalla. Y eso queda en el cerebro guardado en forma inconsciente, pero listo para ser procesado cuando en la realidad se produce el hecho. Normalmente la gente dice, sí, eso lo vi en una película. Bueno, es la respuesta normal que da la gente. Claro, ya le metieron la imagen antes. Entonces, cuando llega el suceso, es como que a la persona no la sorprende, sino que le da un tinte natural, como diciendo, sí, esto ya lo vi, así que era tal cosa, o sea, es posible, sí, entonces lo acepto. Y bueno, esa es parte de la programación. A través de lo óptico. ¿Por qué no se podía hacer hasta ahora? Bueno, no se podía hacer hasta ahora porque no se usaban pantallas de tipo LED, o sea, con semiconductores, que tienen un funcionamiento con pulsos, pero esos pulsos no son graduales, sino que son de flancos
perfectamente verticales, es como decir, de una línea base parte bruscamente a 90 grados hacia arriba o hacia abajo, una línea, y después esa línea a 90 grados gira, se pone horizontal y a 90 grados gira y se dirige hacia abajo y se forma un pulso cuadrado, que así se lo denomina en electrónica. Y esos pulsos convenientemente programados son para el cerebro una orden, pero más que una orden llegan en forma de idea. Entonces normalmente es raro que uno se discuta a sí mismo una idea, como decir voy a barrer la vereda. Es mi idea, así que no la discuto. Pero si alguien me dice que tengo que hacer, o sea, me da una orden y esa orden, lo primero que hago es analizarla. ¿Qué es lo que me dice que haga? Y bueno, entonces se cuestiona. O sea, que una orden siempre es cuestionada. Pero una idea propia, la mayoría de las veces no es cuestionada porque uno confía en que esa orden salió de uno mismo, pero en este caso no. Vino de una programación. Y la persona no se lo discute, simplemente va y lo hace. Y si le preguntan por qué, y no sé, se me ocurrió hacer esto, pero ¿por qué hiciste? Y no, y qué sé yo, no sé, no lo puedo explicar. Siendo que ha sido inducido externamente hacia hacer tal o cual cosa. Eso se estudia mucho en lo que es las ventas, el marketing, y se llama el lenguaje subliminal, en el cual lenguaje persuasivo, perdón, y se trata no de ordenar, sino de convencer a la persona, y la persona termina convencida y termina comprando algo y al otro día dice, ¿y esto qué es? Ah, esto es lo que compré ayer. ¿Y para qué lo compré? Ah, qué sé yo, no sé, no tengo idea, pero no sé por qué lo compré si no lo necesito. Y lo que pasa es que hubo una persuasión que dio resultado. Y bueno, todas esas técnicas están siendo utilizadas y van a ser o quieren ser utilizadas a través de todos los equipos electrónicos que tengan pantalla. El otro caso que decía esta señora, esta doctora, ella decía que de las torres de telefonía salían las órdenes. Bueno, no es tan fácil. No es tan así que yo mando una orden a la cabeza de Juan y Juan hace lo que yo quiero. No. Es un poco, digamos, extremo, ¿no? No es tan así. En la programación se necesita, tenemos dos partes esenciales en el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que se llama motor, o sea que es el que manda los músculos de los brazos, las piernas, la espalda, lo que sea, y que, por ejemplo, bueno, ya sabe que para caminar hay que caminar de esta forma, que músculos. Entonces uno camina, no piensa, ah, voy a poner esta pierna, y después, ah, voy a poner la otra pierna, y después, ah, tengo que tener cuidado de no inclinarme para no perder el equilibrio. Uno no está pensando eso, uno camina y se acabó la historia. ¿Y quién se hace cargo de los detalles menores? Y el hemisferio, digamos, la parte motora. Entonces, esta parte motora recibe órdenes de funcionamiento siempre y cuando, como si bien es biológico, funciona como una máquina, como un robot. Entonces, o como un televisor y uno lo maneja con un control remoto. Entonces aprieta tal botón, cambia canal, aprieta el otro, sube volumen, lo que sea. Bien,
O sea, es una parte no pensante, no analiza, no discute, no discrimina, no discierne, nada, obedece. Es un robot. Es la parte robotizada de nuestro cuerpo. Esa parte le dice al corazón cómo tiene que latir, a los pulmones cómo tienen que respirar, en fin. Maneja en forma automática, en piloto automático maneja a la persona, para que la persona tenga tiempo de sentarse en el sillón a mirar el partido y no tenga que pensar en si tiene que respirar o no. En vez de usar el cerebro para otra cosa. O la doña para mirar la novela. Ay, por favor. Bueno, supongamos que, qué sé yo, la persona va a hacer una X actividad. Bueno, la parte motora es la que comanda, y si recibe alguna orden del hemisferio izquierdo, que es el que piensa, el que discrimina, el que compara. Si le dicen, bueno, salí, cruza la calle y mata al vecino, ¿cómo? No, pará, eso no se puede hacer. O sea, antepone ciertos conceptos éticos que le impiden hacer cosas porque sabe que no se deben hacer. Entonces, está, digamos, todo el sistema que genera ideas está controlado, o que recibe órdenes, está controlado por esa especie de filtro. Entonces, cuando el hemisferio derecho recibe una orden, dice, esto viene del izquierdo, entonces ya lo vieron, ya lo testearon, ya lo revisaron, ya lo filtraron, ya está. Si viene de la izquierda le hago caso. Bien, el tema entonces se reduce no al derecho, sino que el blanco sería el hemisferio izquierdo, que es el que percibe, el que funciona con estímulos y que los procesa, los analiza, los discrimina, los piensa, en una palabra. Entonces, en realidad se necesitan dos, no es como dice ella, que directamente de la torre te mandan eso, como el control remoto para manejar el televisor, aprieta el botoncito y ya está, ya cambió de canal. No es tan simple, no es tan sencillo, es bastante más complejo. Entonces, la primera función, o la primera etapa que nosotros tendríamos que cumplir, esto yo lo sé porque es del método de control mental, así que digamos, no es nuevo. Y aparte, antes de conocerlo por el control mental, lo conocí a través de estudios en una escuela iniciática de tipo místico, que me enseñaron, mirá, el cerebro funciona así. Y después conseguí información que se había fugado de la CIA y de la NASA, y bueno, ahí saqué mis conclusiones. Dije, sí, están usando los mismos principios, pero lo están usando para mal. Vean, entonces en realidad necesitamos hacer dos operaciones, o tener dos tipos de órdenes. Una orden que confunda a la parte izquierda, al hemisferio izquierdo, y que permita que la otra orden, la segunda, pase directamente al hemisferio derecho. Entonces, todos estos pulsos que se pueden hacer con LEDs, que se interrumpen bruscamente y producen flancos de subida o flancos de bajada, que serían las líneas, a 90 grados, no como un tubo de televisión de los de antes,
o no como una lámpara incandescente que se va poniendo roja y después cuando se apaga se va poniendo naranja y se va poniendo oscura y se apaga, sino que los LED funcionan por flancos verticales. Y estos flancos verticales producen armónicos a su vez, o sea, frecuencias armónicas de alta frecuencia. Bueno, es sencillo para cuando uno conoce el tema electrónicamente, pero es difícil para el que no está en el tema. Es difícil porque no lo vio, no conoce, entonces es complicado explicárselo. Pero en definitiva, las órdenes que llegan al cerebro tienen esa forma. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos algo, no es que el cerebro vea, lo que ve es el ojo. El ojo lo transforma en una señal que vendría a ser una corriente eléctrica variable y la manda por el nervio óptico al cerebro y el cerebro ya aprendió a qué significa ver. Así que desde hace muchos años, ya 30 años, una cosa así, que se insertaba como prueba, por supuesto, ¿no?, en el cerebro de una persona un chip que le permitía oír, por ejemplo. El tipo era sordo porque todo el sistema del tímpano, el yunque, el martillo, todos los huesitos o las membranas del oído no le funcionaban por un accidente o por una enfermedad o lo que sea. Eran sustituidas por órdenes que se conectaban en forma de pulsos, como expliqué recién, al nervio de la audición. Y entonces el cerebro oía. El cerebro se iba entrenando semana tras semana para ir escuchando los sonidos y entendiendo qué significaban. Como si las órdenes se las mandara el tímpano, o sea, el oído. Lo mismo con la vista. Pasa exactamente igual. Entonces, cuando se quiere hacer el control mental sobre una persona, bueno, hay cosas que son simples. Por ejemplo, bueno, ya es conocida la frecuencia del miedo, entonces cuando la persona se la baña en esa frecuencia, a la corta o a la larga, la persona de repente dice, tengo miedo y no sé por qué. Y claro, porque se está estimulando externamente con esas frecuencias. O otra sensación, otro tipo de emoción, de furia, por ejemplo, o de calma, en fin, o bienestar, o lo que sea. Se puede producir artificialmente. Bien, mediante estas frecuencias. Pero en el caso de la programación mental, necesitamos un tipo de señal. Esto me refiero a las emisiones desde las torres de telefonía. Un tipo de señal de baja frecuencia para adormecer o atontar al hemisferio izquierdo de forma tal de que entre en un estado prácticamente muy cercano al sueño. Es como decir que reduzca su funcionamiento a un grado tal, a una frecuencia tal, que prácticamente la persona está ahí en el borde entre que se duerme y se despierta, ¿no? Son frecuencias que tienen un valor fijo ya para todas las personas. Entonces necesitamos eso como primera instancia para adormecer o confundir o atontar o puentear al hemisferio izquierdo
de manera tal que la segunda orden, que esa segunda orden necesita alta frecuencia, y allí sí podemos llegar a la parte motora, al hemisferio derecho. O incluso puede llegar a ser recordada, memorizada. Puede actuar como una célula dormida, es decir, una bomba de tiempo, que está ahí guardada, la orden o el mandato que se le da, y la persona no lo hace hasta que no recibe una señal, porque todo eso se puede programar, y cuando la persona recibe esa señal, que puede ser visual o auditiva, entonces pone en ejecución sin discusión lo que se le programó. Hay una película que habla sobre esto que se llama El candidato de Manchuria. No me acuerdo el nombre en castellano de la traducción, pero en inglés es Manchuria's Candidate. Y la traducción no es exactamente El candidato de Manchuria, pero se trata de un político que está siendo programado para que haga ciertas cosas que normalmente no haría, pero bajo un estado hipnótico a través de una palabra, como se hace en control mental. Por ejemplo, en control mental nosotros gobernamos la frecuencia de funcionamiento del hemisferio izquierdo simplemente juntando 3 dedos. Pero bueno, porque ya se ha establecido eso como un código. Es como el control remoto para el televisor. Uno aprieta un botón, ese maneja el volumen, aprieta otro, maneja los canales. Pero sí, son señales, pero son distintas. Entonces están de acuerdo con el programa del televisor, y el televisor reconoce si tiene que cambiar de canal o tiene que operar el volumen. No se mezclan. Bueno, en este caso, en resumen, tendríamos que tener una frecuencia baja para atontar al hemisferio izquierdo de forma tal de que llegara a cualquier estímulo y lo dejara pasar sin filtrarlo, sin analizarlo, sin cuestionarlo, sin discriminar si es y no es, si está de acuerdo con los principios éticos de la persona. Directamente pasa la orden y bueno, el hemisferio derecho la recibe, y como viene del lado de allá, del izquierdo, dice, esto ya debe haber estado revisado, analizado, cuestionado, comparado, filtrado. Dice, bueno, entonces esto vamos a hacer lo que dice, y hace lo que dice. Así que se necesitan las bajas frecuencias, que son más bien pertenecientes a las longitudes de onda largas, por eso se necesitan antenas grandes, como las del HARP, que emite frecuencias muy bajas, subaudibles, y las frecuencias de las torres, que son de una frecuencia tan alta que el oído no las percibe, porque no alcanza a vibrar en sintonía con esa frecuencia. Así que bueno, la programación es posible, la programación en masa es posible, la programación a control remoto, digamos entre comillas, también es posible. Esto no es nuevo, esto empezó después de la guerra, los alemanes venían probando cómo hacer este tipo de programación, pero bueno, les cortó el avance Estados Unidos por un lado, Rusia por el otro. Entonces bueno, cada uno de los dos bandos se llevó científicos y se llevó información. Y bueno, los rusos trabajaron por su lado y los yanquis trabajaron por el suyo. Y claro, una información muy clasificada.
eh, fue anterior a la época de Kennedy, a la época de Marilyn. Ya estaba el MK Ultra estaba funcionando plenamente en Estados Unidos, programando a las personas. De hecho, la programación no se hacía tan elaborada como se hace hoy en día, sino que la programación se hacía a través de estímulos inversos, como ser placer y dolor. Entonces se sometía a la persona a que se buscaba programar a estímulos que le producían dolor, a través de tortura o cosas así, y a través de la inyección de LSD, una droga que era muy común en esa época, se le introducía calma y placer. Entonces, claro, el cerebro por un lado recibía dolor y por otro lado recibía calma y placer. Y entonces entraba en un estado de confusión en el cual no sabía a quién hacerle caso, a quién obedecer, entonces se apagaba. Y al apagarse todas las órdenes que llegaban al hemisferio izquierdo pasaban derecho, nomás a ser recibidas por el hemisferio derecho. Así que así se programaba con el MK Ultra, a través de dolor y placer. Bueno, en la actualidad, como se han detectado las frecuencias a las que vibra cada parte del cerebro, a través de esas frecuencias se estimula el funcionamiento a voluntad de la zona que está siendo bombardeada con estas frecuencias. En el caso del tratamiento que estoy recibiendo yo en este momento, se hace simplemente a través de un par de auriculares. Yo no escucho ningún sonido, pero evidentemente son frecuencias o más bajas o más altas que el sonido, porque no escucho nada, y a su vez esos auriculares producen un estímulo al oído que llega al cerebro y a su vez son receptores de lo que el cerebro envía como respuesta. Entonces, en esencia, lo que la máquina hace es, a través de los auriculares, que es lo único que me vincula a mí con la computadora, preguntarle al cerebro: che, a ver, ¿vos tenés registrado el funcionamiento del hígado? Sí, lo tengo acá. ¿Y cuál es la frecuencia natural que tiene que tener? Y tanta. ¿Y en cuánto está trabajando? Y no, está trabajando fuera de frecuencia. Ah, bueno, entonces una cosa, mandale esta otra frecuencia, que es la frecuencia a la cual tiene que trabajar, y va a llegar un momento en que, al insistir, tras varias sesiones, el hígado va a recibir la frecuencia de funcionamiento normal, sana, la va a adaptar y automáticamente va a empezar a trabajar bien. Y la máquina va registrando a medida que el órgano va recibiendo las órdenes. Entonces se analiza todo, se analiza el cerebro, se analizan los pulmones, se analiza la piel, se analizan los vasos sanguíneos, el corazón, todo directamente, como el cerebro conoce las frecuencias o sea, ahí es muy parecido al sistema de escáner del auto. Cuando llega un auto para reparación, se le instala una conexión en lo que nosotros llamamos toma de diagnóstico, se enchufa la computadora ahí y se hace conexión con la central, o sea, con la computadora central de manejo del motor. Y de allí yo quiero investigar, por ejemplo, el sistema ABS o el sistema airbag o el sistema de amortiguación o el sistema del motor o el sistema eléctrico, lo que sea, lo que yo quiera
Entonces se redirige a través de la computadora central del auto, se redirige por una red que vendría a ser equivalente a la red neuronal del cuerpo. Es exactamente igual, pero son cables en vez de ser nervios, pero es lo mismo, se mandan pulsos, corrientes pulsantes que tienen cierto significado. Y bueno, yo a través de ese acceso, de esa única toma de diagnóstico, puedo ir a investigar todas las partes del auto y puedo saber si están funcionando como corresponden o no, o incluso puedo preguntarle a la computadora, por ejemplo, del airbag, puedo preguntarle, ¿está todo bien? Y la computadora del airbag, que es independiente, me puede llegar a contestar, por ejemplo, no, mira, hay el sensor de impacto derecho del paragolpe está disparado. ¿Por qué? Y bueno, porque la persona se llevó por delante una piedra, un animal, algo chocó y no se abrieron los airbags porque hay una serie de informaciones que tienen que coincidir, entonces no coincidió y no se abrió, pero quedó ya la alerta. La central me está diciendo, mirá que ya estamos a medio camino, o sea que basta que agarres un pozo o produzca un impacto así o así y ya se abren las bolsas de aire. Así que bueno, si están haciendo ese proceso, o sea, se comunican con el cerebro y el cerebro reconoce cada una de las partes del cuerpo y sabe qué frecuencia natural tiene y se comunica con ella y mide a qué frecuencia está trabajando, entonces la máquina da su diagnóstico y dice, sí, el problema que tiene el paciente es tal y tal y tal, y se llama así, así, así. Y para que ese problema se solucione, el mismo software de la máquina, de la computadora, produce unas frecuencias especiales que actúan como remedios. O sea, esto es increíble. Esto si a mí me lo cuentan, yo digo, nada. Pero como lo estoy viviendo, y entonces la máquina sabe, bueno, si vos tomás, qué sé yo, una aspirina, la frecuencia que va a llevar la aspirina al cuerpo es tal. Entonces, bueno, te vamos a dar aspirina, pero no te da la pastilla, sino que te da la frecuencia. Y te da a elegir si vos querés recibir frecuencias de flores de Bach o medicina alopática o qué sé yo, fitoterapia, o bueno, distintas formas de trabajar produciendo frecuencias que actúen sobre la parte que está funcionando mal, para corregir el funcionamiento. Y es increíble porque uno va de sesión a sesión y la máquina hace un escaneo total y entonces dice, bueno, la vez pasada tiene registrados los estándares que midió en ese momento y te dice, bueno, la sesión pasada vos tenías tal zona en mal estado, vos fíjate que ahora está funcionando bien. Es increíble. Y el contacto con la máquina es solamente un par de auriculares con un cable. O sea que la máquina recibe y por el mismo camino, por la red, está enviando al cerebro, dice, bueno, no, la frecuencia normal de un órgano que funciona en perfectas condiciones es tal. Y bueno, y se instala esa frecuencia, se le envía, se le instala al cerebro y el cerebro lo que hace es enviarla. Lo mismo que en el auto. Es decir, está todo conectado. Por ejemplo, todas las computadoras del auto. Un auto moderno de hoy en día de alta gama tiene cerca de 25 centrales. 25 computadoras cada una de ellas maneja una parte en especial del vehículo. Y bueno, y
un ser humano también tiene distintos órganos, distintas partes, los pulmones, el corazón, los dientes, los dedos, los huesos de la mano izquierda, los huesos de la mano derecha, todo, prácticamente todo. Y todo tiene una frecuencia de funcionamiento, cosa que a mí me sorprendió, yo no pensaba que eso existía. Y resulta que cada parte del cuerpo vibra en una frecuencia que obviamente está en convivencia con las demás frecuencias de los otros órganos, y está todo manejado por el cerebro. Es increíble. Es increíble. O sea, hay una comunicación de ida y vuelta, igual que en el auto, y uno dice, ¿cómo puede ser que por 2 cables se comuniquen 20 computadoras y no se confunda? Bueno, porque cada una de ellas tiene su DNI, digamos, que nosotros le llamamos su protocolo inicial, que entonces la zona se identifica. Yo soy la computadora que maneja la suspensión. Ah, bueno, con esa quería hablar. ¿Qué pasa que están dando mal tal cosa? Y que hay esto que no funciona bien. Bueno, en el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Exactamente igual. Con la ventaja que todos los seres humanos tenemos un corazón que funciona muy similar al del otro, los pulmones que funcionan igual que otro ser humano, y entonces somos todos los seres humanos iguales, y en cambio los autos no, cada marca tiene sus modelos y cada modelo tiene su historia. Entonces el escáner de un auto es bastante más engorroso que este tipo de circuito que se utiliza para estas terapias. O sea, es como ir y decir, a ver, che, ¿cómo te estás portando? Ah, no, te estás portando mal, estás haciendo mal las cosas. Bueno, corregí, a ver, tenés que hacerlo así, así, así. Bueno, listo, la semana que viene vengo a ver si cambiaste o no cambiaste, y si no cambiaste te vuelvo a insistir, y te vuelvo a insistir, y va a llegar un momento en que cada órgano va a tomar su funcionamiento y se va a corregir solo. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos estimulando el funcionamiento, el sistema autónomo del cuerpo, su funcionamiento, y lo único que hacemos es liberar el potencial que tiene de mantenerse sano. No es invasivo, no es para nada perjudicial, porque siempre se trata de frecuencias, de enviar frecuencias que son las correctas a la cual tiene que funcionar tal órgano. Para mí, yo lo asimilo al escáner del auto, pero igual me fascina. Es algo increíble, ¿no? Que se ha logrado en este último tiempo. Así que es una cosa que uno la ve funcionar y dice, nah, no puede ser, esto es de película. Bueno, ese tratamiento estoy recibiendo. Y en cierta forma tiene que ver con la programación, pero programación para bien. ¿Por qué? Porque el cerebro le está mandando la frecuencia correcta a la que tiene que trabajar, qué sé yo, no sé, un riñón, el hígado, lo que sea, una vértebra, lo que sea. Entonces le manda la frecuencia correcta y le dice, no, estás actuando mal, estás haciendo mal las cosas, vamos a corregirlas, ¿no? ¿Y cómo las corrijo? Bueno, tenés que en vez de hacer así, hacer así, con esta frecuencia trabaja. Y es increíble. Entonces se van corrigiendo todos los órganos del cuerpo, que con la edad se van deteriorando, y de esta forma lo que hacemos es que es una especie de reseteo de todos los parámetros que tiene el auto, la persona. Me traicionó el inconsciente.
pero es prácticamente muy parecido. Entonces se reprograman todas las funciones de todos los órganos. Lo más grande es que analiza la piel, analiza el cabello, analiza las uñas, el globo ocular del ojo, corrige las deformaciones de la visión, analiza el oído. O sea, es increíble. Es un concepto que yo no conocía, que cada órgano fisiológico trabaja en una frecuencia particular, tiene su frecuencia normal, natural de funcionamiento, que se altera, bueno, por distintas razones, puede ser por alguna enfermedad o por, qué sé yo, por la edad o lo que sea, ¿no? Y se le restituye la de origen, es decir, cuando nació, tal órgano vibraba en tal frecuencia. Y bueno, después cuando ya envejece, esa frecuencia se corre, como decimos en electrónica, se corre como si fuera en el dial, que se corre la aguja del dial y agarramos otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, es una cosa así. Entonces la programación que hace esta máquina es para beneficio, por lógica, de la persona. Pero la programación que ellos buscan enviar con las torres, ¿y por qué quieren poner la 5G en vez de la 4? Si ya tienen la 4. Bueno, la 4 la usan en forma destructiva, es decir, amplifican la potencia, irradian a las personas y producen enfermedades. Totalmente lo contrario a lo que estaba explicando del sistema este del aparato. Y claro, pero las órdenes no alcanza el ancho de banda, o sea, no tiene capacidad, no tiene lugar donde meter esas órdenes, entonces suben la frecuencia a la quinta generación, la 5G, y en lo posible la 6G, porque entonces así disponen de un espacio para meter lo que se les dé la gana. Y eso va a llegar al cerebro de las personas. Así que bueno, tienen antenas para manejar la baja frecuencia y tenernos atontados, y tienen la alta frecuencia para programarnos qué es lo que tenemos que hacer, o cómo tenemos que comportarnos, o cómo tenemos que sentirnos. Entonces, bueno, si la gente ya se está enojando porque ve que le están cortando libertad, le están quitando esto, le están sacando el otro, y bueno, ¿cómo hacemos? Sí, los irradiamos con frecuencias que los calmen. Y entonces la persona pasa esto, bueno, no importa. Y pasa aquello, no importa. Y si le queremos meter miedo, le mandamos otra frecuencia del miedo y le hacemos que la gente tenga miedo. Y no sabe por qué, ni sabe miedo a qué, pero tiene miedo. Así que o se la atonta o digamos, la persona se siente bien, le están robando todo, pero no importa, porque se siente bien. No tendrás nada y serás feliz. Así que bueno, la programación no solamente es posible, sino que ya se está haciendo. Y yo lo estoy experimentando en forma personal, porque si a través de un cable y infrasonidos o ultrasonidos que yo no alcanzo a percibir, pero que sí se conecta mi cerebro con la máquina, o sea que los auriculares serían la interfase. Esa interfase va a ser reemplazada por el celular, por la computadora, por el televisor, bueno.
Y de esa forma nos van a llevar a pensar lo que ellos quieren que pensemos, a que hagamos lo que ellos quieren que hagamos. En fin, no sé, no creo realmente que ellos puedan llegar a ese extremo porque van a ser arrasados previamente, porque ya están en las 10 de últimas y no repuntan, van cabeza abajo derecho, caída libre, pero que se la tenían pensada, la tenían. Y si eso pudiese llegar a ser hecho, chao humanidad. Chao humanidad por la simple razón de que cada uno va a hacer lo que le dice su cabeza. Y como su cabeza va a estar manejada, entonces si no reaccionamos antes de que eso suceda, después ya no vamos a poder reaccionar. Así que bueno, acá hay un aprendizaje en esto que está pasando para la humanidad. Hay un aprendizaje para la oscuridad, hay un aprendizaje para la luz, hay un aprendizaje para el universo. Y hay un aprendizaje para el Padre que nombraba Jesús, para la luz mayor. Es decir, la próxima, muchachos, entre comillas, tengan un poco más de cuidado, porque esto se puede salir de madre y se puede convertir en lo que está pasando ahora, o más terrorífico todavía, porque lo que está pasando ahora son cosas relativamente simples, ¿no? Ponete el barbijo, ponete la inyección, quédate en casa, son cosas... pero esto que estoy describiendo es mucho más sutil y qué sé yo, si me dicen quédate en casa, yo puedo decidir desobedecer la orden. O si me dicen hay que vacunar. Pero en este caso, si se utiliza esta clase de programación, hay que estar muy alerta porque el 99% de la población desconoce a qué está expuesta y desconoce los alcances. Es decir, yo estaba muy contento, muy satisfecho con el escáner, cómo trabaja sobre los vehículos, que es genial, pero nunca pensé que podíamos tener un escáner para el cuerpo y que ese escáner trabajara a través del cerebro con señales hipoacústicas, o sea, por debajo del sonido o más allá del sonido que nosotros no escuchamos. Porque el único vínculo que tengo con la computadora que hace ese trabajo son un par de auriculares, un par de cascos de auriculares, nada más que eso. Quiere decir que si eso está entrando y saliendo de mi cerebro y yo no me doy cuenta, tranquilamente eso puede pasarnos a niveles de programación perjudiciales como quieren los chicos malos. O sea, por eso decía yo que, claro, esta señora explica, la doctora explica, así, muy por encimita, pero la programación es mucho más que eso. Va mucho más allá, es mucho más sutil, es mucho más inteligente, está mucho más elaborada de lo que ella cuenta, ¿no? Yo tengo la prueba. Yo cuando hablo de algo es porque lo experimenté, lo viví, y si no, digo, bueno, hay versiones que dicen esto, pero esto que estoy diciendo ahora no, lo estoy viviendo en carne propia, y lo estoy viendo en la pantalla de la computadora como el sistema está recorriendo el cuerpo, todos los órganos, todos,
absolutamente. Es más, se puede dirigir, vamos a trabajar sobre tal cosa o sobre tal otra. Y el que me vende es mi propio cerebro. Mi propio cerebro le está contando a la computadora lo que pasa y la computadora le está diciendo, bueno, entonces decirle a, qué sé yo, al estómago que empiece a trabajar de esta otra forma, que es la forma correcta. Y más increíble todavía, que si uno se pone a pensar sería bastante concordante, ¿no? En el sentido de que al órgano en cuestión, bajo análisis, se le envía una frecuencia y la adapta. Claro, porque es su frecuencia natural. Pero estaba trabajando mal, entonces estaba en una frecuencia corrida, o sea, distorsionada, salida de su eje. Es increíble, pero es real porque yo lo estoy viviendo. Así que, y lo grande del caso es que este proceso se puede hacer sin la presencia. O sea, fíjense en lo que estoy diciendo. Esto se puede hacer a distancia, ya sea con la foto de la persona, como se trabaja en parapsicología, o con una muestra de pelo, una muestra de una uña de la persona, algo que vibre, que tenga la vibración de la persona, y a través de esa vibración, que en el auto es fácil de entender, porque uno dice a través de los cables del sistema de red que se llama CAN bus, a través de estos cables nos conectamos. Bueno, acá el sistema se conecta remotamente, o sea que hay una interfase energética. No es necesario que la persona esté sentada al lado de la máquina y tenga los auriculares puestos. Esto trabaja remotamente. Es increíble. Es increíble hasta qué punto se ha llegado. Trabaja remotamente a través de la frecuencia natural de la persona, se vincula en forma energética con la persona. La persona no está ahí, pero no importa, se vincula por su frecuencia natural. Y se establece un diálogo. A ver, che, ¿cómo anda el corazón? Uy, tal lado del corazón está jodido, bueno, entonces vamos a mandarle tal frecuencia para que se recomponga. Esto es una cosa que bueno, es posible porque se utilizan en parapsicología, se utilizan partes, digamos, cabellos o uñas o lo que sea de una persona, o la foto simplemente porque la foto mantiene la energía de la persona, por eso hay psicólogos que miran la foto y saben si la persona está viva o está muerta. Es genial, ¿no? Es genial. O como yo trabajo, por ejemplo, cuando tiro el tarot y digo, quiero saber cómo andan los chicos malos. ¿Qué me vincula a mí con los chicos malos? Nada. Es una vinculación energética. ¿Con quién me vinculo? Con la organización de los chicos malos. Entonces sé, está grabado un mes o dos atrás, está grabado en una tirada que yo pregunté qué tienen en la cabeza, o sea, qué están pensando. Y salió la comida. Y está grabado, está en el grupo de videos de Emilio Grupazo. Y está grabada ahí la tirada en la cual yo le pregunto al tarot qué están pensando los chicos malos. Y están pensando en la comida. Y justamente están pensando en la comida, en sacarnos la comida, en matarnos de hambre. Si no, el que no se muere por la se muera por hambre. Bueno, esto va mucho más allá de lo que uno considera solamente como, los chicos malos, ¿no? Los chicos malos están atacando de todas las formas inimaginables
no es solamente que con las inyecciones quieren eliminar a la gente. No, no, tienen muchas herramientas y las están usando todas juntas. Así que esto nos trae a nosotros, los que no estamos, digamos, los que somos receptores de este juego maquiavélico, nos trae la reflexión de que si no nos unimos, vamos en pérdida, que si no nos damos cuenta, vamos en pérdida, que si no despertamos, vamos en pérdida, que si no contemplamos y si no nos instruimos y si no entendemos y si no tratamos de investigar, vamos en pérdida. Entonces la ovejita dormida y le pegan un martillazo en la cabeza como hacen en los mataderos y se acabó la historia. Ya fue. Ni se enteró que la estaban matando. Ni se enteró. Así que bueno, este audio puede ser interpretado de varias maneras, ¿no? Alguien puede pensar que mete miedo, otro puede pensar que alerta, otro puede pensar que bueno, que se está descubriendo esto, está saliendo a la luz. Y si eso funciona y esta máquina funciona, como vengo contando, y la programación con las torres funciona. Así que, bueno, cada cual que saque sus conclusiones, pero estamos en el horno. Como se dice aquí en Argentina, estamos en el horno, nada más que a cielo abierto. Nos están cocinando de a poco. Y tienen más allá que eso, porque eso es muy gutural, muy primitivo, ¿no? Cocinar a una persona así es muy primitivo. O cambiarle el clima y hacer que sufra frío y que pase calor y calor. Es muy primitivo porque son cosas que... Pero no, esto que he estado mencionando en este audio, si se ponen a pensar un poco, pone los pelos de punta. Porque esto estamos manejando personas, estamos programando. Se puede hacer una programación, o sea que uno, si tuviera una intención de hacerlo, podría programar en el sistema de control mental. Se puede programar a una persona que está, qué sé yo, en Barcelona, en Londres, en Oslo, en Moscú. Lo podemos programar, sí. Y de hecho que lo hacen. O se van a pensar que no. Todas las bases extraterrestres de cierta importancia tienen un nivel, las bases intraterrenas, ¿no?, que están a 10 kilómetros de profundidad, tienen un nivel vendría a ser como un piso. Si fuera un edificio y si fuera para arriba en vez de para abajo, sería todo un piso completo con todos los departamentos. Del piso, el piso quinto o el sexto, destinado a control mental, y están irradiándonos permanentemente. Entonces, por eso hay gente que se siente mal y no sabe por qué. Hay gente que está pasando por situaciones muy incómodas, no puede dormir, duerme mal, se siente mareado, siente ruidos, le duele la cabeza, se atonta, porque justamente está sometidos a campos que en definitiva, si bien son campos muy sutiles, son electromagnéticos. ¿Por qué? Y porque el ser humano es electromagnético. Entonces, por eso una computadora puede saber lo que pasa en mi cuerpo, solo que necesita la conexión. Es como decía en el auto. Hay que enchufar el cable del escáner en la toma de diagnóstico y establecer contacto o comunicación con la computadora.
a tal grado que uno no necesita ni saber qué auto es. Directamente enchufa la toma de diagnóstico y que ya está normalizada y en todos los autos es la misma. No es como antes que cada marca tenía su ficha. No, ahora todas las fichas son iguales. Y lo pone a escanear, a buscar. Y entonces el sistema busca hasta que detecta, este es una camioneta marca tal, modelo tanto. Ya lo encontré. Bueno, entonces ahí uno establece la comunicación, le pregunta, le investiga, eh, busca qué datos hay en la memoria, qué cosa está fallando, en fin. Bueno, eso se ha llevado al ser humano y en forma más sutil se emplea en forma energética mediante la proyección de campos electromagnéticos para programar a las personas. Así que ojo, porque estamos en el punto clave, estamos en el horno, como se dice. Así que a prestar atención, a estar atentos, porque eso se puede hacer y de hecho se está haciendo.